Bienvenidos al podcast Motorlab 194. Mi nombre es Andrés López y hoy me acompañan Estefanía Brera, Matías Ferreira, el maestro Enrique Scalabroni y el comendatore Diego Luciano. ¿Cómo andás, Diego? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos aquellos que nos escuchan mañana. Bien, muy bien, Andy. Por suerte ya estuvimos la primera semana de los test, tuvimos coches girando y nada, hay un par de cositas para destacar. Gracias a Dios tenemos nuevamente a Enrique Scalabroni, que seguramente él en la parte técnica nos va a sacar las dudas que tenemos, ¿no? Con respecto a motores, giros, vueltas, las novedades técnicas, cosas que van probando los equipos y demás. Y hay un resumen muy interesante que hizo acá nuestra directora Estefanía, ¿no? Con respecto a la primera semana de test, lo cual hay un par de tablas que son bastante llamativas, ¿no? Porque es la primera vez que la era híbrida, y me voy a tomar la atribución de escasos segundos para dar una previa a lo que seguramente Steffi va a aplicar bien, porque no voy a sacar el mérito del artículo que le hizo ella. Pero hay un par de cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, en la parte de la cantidad de vueltas que giraron por motoristas y por motores. Si bien hay coches que tuvieron problemas y que tienen equipado con motores Mercedes, es la primera vez que la era híbrida Ferrari termina girando en una semana 1.489 vueltas contra Honda, que fue el segundo, que hizo 957 vueltas, y Mercedes queda en la tercera posición con 945 vueltas, ¿no? Llamativo porque es la primera vez de la era híbrida, que arrancó allá por el 2014, que tenemos esta tabla con esta cantidad de vueltas por cada equipo, ¿no? Y después, bueno, un par de porlitas, un par de declaraciones ahí que se contradice con lo que quizás hablábamos en forma privada nosotros hace escasos minutos, ¿no? Como por ejemplo las declaraciones de Toto Wolff diciendo que ve que Ferrari está adelante, que no apretaron como tenían que apretar y demás, pero por otro lado la contradicción, hablando acá con el maestro, que seguramente en unos minutos lo tenemos en estas explicaciones y estas dudas que tenemos, que es con respecto a que Mercedes no apretó como tenía que apretar porque estaban probando otra cosa. Entonces es como que siempre tenemos esa duda de lo que dice, lo dice para la tribuna, lo dice para fan, lo dice de forma psicológica para que el otro diga, uy, mirá qué bien que estoy, el otro está mal. O sea, ¿me entendés, Andy? ¿No? Siempre esas charlitas, esas declaraciones. Ya empezó la guerra psicológica. Sí, tal cual. La realidad es que Hamilton diciendo, che, no le pongamos toda esa presión a Leclerc encima, claro, pobrecito. exactamente. La verdad que o Marco diciendo que Verstappen ya maduró y que este año va a ser un alumno pródigo. Están jugando la primera mano de póker la que estamos viendo, la primera. Sí. La realidad es que yo me quedo están iluminando. Yo termino la introducción, es lo que dijo el maestro Enrique Scalabroni la semana pasada. Cuando lleguemos al último, o a los dos últimos, o en la Q3 de Australia, hablamos, muchachos, vemos realmente dónde está cada equipo y cada piloto, ¿no? Exactamente, porque todos creo que están escondiendo algo. Obviamente, de los primeros, entre Ferrari y Mercedes, podríamos decir que son los dos más importantes. Pero acá estaría bueno hacer un análisis un poco, bueno, después obviamente vamos a desmenuzar un poco el adulto, vamos a dejar que Steffi explique un poco, porque está lleno de datos y lleno de estadísticas, lo recomendamos, está en nuestro sitio web, se llama Lo que dejó la primera semana. Es excelente el artículo. Y la foto está buenísima. Lo interesante acá es, y por ahí con esto arranco una primera pregunta para Enrique. Enrique, o sea, hemos visto en la dinámica de esta primera semana distintas, bueno, los equipos hacer obviamente distintos runs con sus coches y con sus pilotos, con, bueno, tiempos de vueltas totalmente dispares en algunos casos, y quizás no buscando obviamente algunos, por ejemplo Mercedes bueno, Mercedes, que es el que podría estar buscándolo, no buscando el tiempo de vuelta, ¿no? Y vimos a Ferrari, bueno, todos los días topando, bueno, salvo, no sé si fue el último día que no estuvieron, pero casi todos los días estando ahí adelante siempre. ¿Cómo suele ser la mecánica en estos casos? Es decir, ¿se trata de hacer un setup para girar rápido ahí? ¿O se trata de buscar 3 o 4 curvas y ver cómo se comporta el auto ahí? ¿Cómo se suele plantear un test de este tipo? Enrique, ¿cómo estás?
Bien, buenas noches y un gusto hablar con ustedes. No, el punto es esto, que todo circuito de referencia, y Barcelona pasó a ser el circuito de referencia, está basado en lo primero en los tres ¿cómo se llama? Tramos, ¿no? Donde se mide, cómo está dividido para la carrera, ¿no? La parte veloz, la parte media, la parte lenta. Los tres Lo que parciales. ocurre, ¿perdón? Los parciales. Los parciales. Los tres sectores. Claro. Sí, y después de cada sector hay que verles la recta típica, que es la que manda ese sector, o la curva típica que manda ese sector. Entonces ellos tienen ya históricamente tienen una cantidad de información y van viendo a nivel de quizás décimas por segundo, están viendo, o cada 10 centímetros, cómo va variando el comportamiento del auto respecto al auto del año pasado, no sé, en una condición similar de circuito, ¿no? La única cosa que yo quiero decirles esto es que es difícil saber exactamente qué están probando, porque es difícil también saber, no tenemos ni las condiciones cuál es si están respetando el fuel consumption o no, que no sé si lo están respetando. Segundo, ¿qué cantidad de benzina, de gasolina, de nafta están utilizando cada equipo cuando sale a hacer esa prueba? Y tercero, ¿dónde exigen el auto para ver el resultado? Porque ellos, por ejemplo, pueden decir, no es que salen y hacen récord de circuito todas las vueltas, salen a buscar de la curva 2, 3, después van a buscar la curva 5, 8, después van a buscar la curva o la recta 3 y la 6, una cosa así. Y después, como ellos tienen con el sistema de adquisición de datos, tienen información precisa de la posición del circuito que toman de referencia, donde dice partimos de aquí hasta allá, porque el circuito está todo dividido en tiempo o en metros para ellos en el computador. Entonces automáticamente pueden ver las reacciones, por ejemplo, en aceleración, el comportamiento frenada, el comportamiento ¿cómo se llama? Al ángulo de volante, comportamiento en distintas condiciones entre marchas, cambio de marchas, todo este tipo, velocidad final y todo. Lo que me llama la atención que estuvieron haciendo unas velocidades finales muy altas, o sea, y gente que no hacía esas velocidades finales la están haciendo ahora. Eso me hace entender que están en una condición de engaño, o sea, no de engaño a sí mismos, sino engaño a los otros. Están corriendo con menos downforce, ¿sería? Sí, porque cuando querés probar una recta, le podés sacar alerón y vos tirás en la recta, después levantás en la curva, ya después volvés a tirar en la recta, y después nadie sabe qué estás midiendo. Entonces, claro. Esto yo lo aprendí cuando todavía no estaba bien desarrollada la adquisición de datos de Ferrari, como hacía Prost. Prost, cuando iba a las pruebas oficiales, Mansell iba y como salía, ponía toda la potencia en el auto, y en la segunda vuelta vos sabías si el auto era para tirar o no, como siempre dije de Mansell. Si andaba bien, este auto era para ir a luchar el campeonato. Y si no andaba bien, bueno, un año perdido, pero te lo hacía ver en 3 vueltas, Mansell, no necesitaba 50, 100, 200. Pero Prost, ¿qué hacía? Hasta que se dieron cuenta. Él iba con su reloj. Entonces, él tenía ya el circuito dividido en 2. Entonces, en una parte del circuito, él, como se podía manejar con la mano en el volante, él no tenía que hacerla cambiada todo. Entonces, tocaba ¿cómo se llama? El reloj. Entonces empezaba a contar de ahí, de un punto fijo que él tomaba en el circuito hasta un punto fijo en la otra parte del circuito. Después levantaba, terminaba la otra mitad del circuito, o sea que era una cosa prácticamente mitad y mitad del circuito. Levantaba en la segunda parte y volvía a llevar el máximo tiempo que podía, o el mejor tiempo que podía resolver, por ejemplo, en la fase 1 del circuito. Después se iba a la fase 2, después que hacía, levantaba en la fase 1 y andaba lento y andaba veloz en la fase 2. No, nunca nadie podía saber el tiempo de vuelta, digamos, porque tenía que... Ferrari para saber qué tiempo estaba haciendo y por qué él decía, el auto va bien.
Y dicen, ¿cómo está bien si estamos haciendo un tiempo que son un desastre? Ah, no, no se hagan problemas, eso yo, bla, bla, bla. Y después nos dimos cuenta que hacía. Entonces, después cuando vino la adquisición de datos, se terminó toda la música para todo, porque ahora Claro. aplicado al automóvil y ahora ya se sabe lo que están haciendo. Y si un piloto levanta, ya saben por qué que levantó. Entonces, todo esto ya no se puede hacer. Pero en ese tiempo era muy, el profesor yo aprendí mucho de él porque con una cantidad de cosas, cómo utilizar la progresividad de la aceleración del motor, aprendí también cómo utilizaba. Por ejemplo, había pilotos como Berger que el recorrido de acelerador eran 12 milímetros, 10 milímetros. Era cerrado o abierto, no había nada, pero bueno, podías, ¿cómo se dice? Balancear el auto con el acelerador, porque no tenías carrera. Entonces, Claro. Mansell tenía 1 pulgada. Entonces decía, bueno, Mansell tiene 1 pulgada, le explicaba eso. Pero cuando vino Prost, ¿saben cuánto pidió Prost de recorrido de acelerador? No. Sabiendo que 9, 10 milímetros tenía Berger Y una y más pulgada Mansell. por 22, 25 milímetros. ¿Saben cuánto? No, se los digo porque no les va a llegar. 70 milímetros. ¡Wow! O sea que el triple que Mansell. 70 milímetros. Eso quiere decir que él tenía el acelerador, el movimiento del acelerador lo tenía dividido en dos. Una parte, él, con 70 milímetros ya le había hecho una progresividad que los 35 primeros milímetros, si él cometía un error en el pie, en un momento, en una frenada, o tocaba un cordón o al salir acelerando, no levantaba vuelta el motor y no se iba afuera. Entonces, y después entonces cuando él tenía que apretar fuerte, entonces ya sabía que eran los 35 últimos de recorrido. Claro. Los primeros eran solo y después le servía para la lluvia. Porque la primera parte en lluvia él tenía que llevar el pie, pero el auto no se aceleraba hasta que él consideraba que tenía que llegar. Guarda que con trabajar con campeones del mundo es otro mundo. No hay nada que ver con la persona normal. Enrique, esto que estás mencionando, ¿no? Que la verdad que me fascina y me pone la piel de gallina de escucharlo de vos, que como lo estás contando, ¿no? Pero, ¿se aplica a la actualidad en los coches actuales o no? Bueno, ¿O lo ya que pasa tenemos es un que ahora reglamento más estricto? aprendieron los motoristas de estos grandes campeones de Senna, de Mansell, de Prost, de toda esa gente. Y después empezaron ya a tener control del automóvil. Antes los ingenieros no tenían control del automóvil. Diseñaban Okay. y había que esperar que el brujo que subía arriba del auto dijera o resolviera los problemas. El 50% lo resolvían los pilotos. Pero Enrique, en la actualidad, el recorrido en este caso del acelerador, ¿es fijo para todos igual o cada uno puede elegir que tenga más o menos recorrido? A eso me refiero. No, lo que hoy se hace, se educan los pilotos al recorrido que debe ser. Ok, perfecto. O sea, hay un reglamento con un tanto le recorrido educan tal. de la Fórmula 3 ya. Ya parten de ahí y después llegas a cada categoría. Lo que pasa es que, por ejemplo, ya en la GP2, como yo conocía todo esto, conocía las velocidades de aceleración de los pilotos top, entonces leíamos en los pedales, leíamos cuando traíamos un piloto nuevo para probar, entonces leíamos enseguida velocidad de acelerador, velocidad de ángulo de volante, velocidad de pedal de freno, velocidad de cómo utilizaba el embrague, todo este tipo de cosas. Entonces de ahí ya podía decir, bueno, este maneja con el estilo tal, tal o tal. Lo que ocurre es que hoy los pilotos están educados para poder tener eso. Y después, una de las cosas que yo le hacía hacer, porque tenía toda esa información, era que después pasó a ser información normal hoy para todo el mundo. En un tiempo no la tenían muy pocos. Era las curvas de aceleración, digamos, de la generación de apertura de la mariposa, digamos, en función del recorrido de acelerador. Entonces, de ahí se podía utilizar, y después ahora viene hecho, que ya te viene con 4 o 5 curvas distintas, después el ingeniero le va viendo con el piloto, va probando la curva 1, 2, 3, 4, 5, entonces se va adaptando
así tiene un pie pesado, tiene un pie muy lento, que le tenés que acelerar a vos el auto al piloto, porque si el piloto no lo acelera, o al otro le tenés que sacar a pechito, me acuerdo que le tuvimos que cortar aceleración, porque tiene una velocidad es como Alonso, Pechito aprendió probando los autos de Alonso, la velocidad de volante que tiene Pechito, de giro de volante, y la velocidad que tiene de pedal de acelerador es impresionante. Entonces, él por eso sufría mucho la ida de cola, porque el auto se les ponía de costado enseguida. Entonces, por la velocidad de aplicación de la potencia. Entonces, ¿qué hacíamos? Le poníamos un recorrido no mucho más largo porque no te lo permite, porque ya los motores ya habían diseñado por un sistema y como ahora viene con el fly-by-wire no puede inventar nada. Lo que hace es que en la primera parte vos podés, como estás desligado, no hay ¿cómo se llama? Un cable de acero, como había en un tiempo con la guaina y todo, que iba directo. Ahora no hay más, ahora es todo. No, O sea, ahora tenemos potenciómetro. Es todo electrónico, es decir, es todo ajuste electrónico, Enrique, claro, hoy en día. Todo justo electrónico, por eso. Entonces, tenés 35, 40 milímetros de recorrido de acelerador, entonces decíamos, bueno, hagamos una cosa, si son 40, los primeros 25 milímetros que no le dé pelota, haga de cuenta que no aceleró. ¿Podés modificar esa curva de entrega? Ponía el pie ahí, pero el pie, como él no tiene miedo, son bestiales, aceleran antes de las cosas que sucedan. El otro acelera después que las cosas sucedan, por eso es lento. Claro. Y el tipo muy justo aceleraría en el lugar justo, pero no existen personas justas. Igual, Enrique, corregime si me equivoco, digo algo que no corresponde, ¿no? Pero igual también lo va modificando el ingeniero en lo que es plena potencia, en ralenti, media carga y plena carga. Sí, bueno, pero si vos tenés un buen piloto, vos le vas hablando con él y le vas haciendo las pruebas y vas desarrollando su idea. Entonces vos vas teniendo la curva 1, la curva 3, la curva 5, la que sea. Y después la lluvia, que vos podés acelerar más de medio acelerador y el motor no reacciona. Bueno, y eso te iba a comentar. La última parte. Eso te iba a comentar. El año pasado, por ejemplo, eso lo vimos todos, cuando Hamilton en lluvia aceleraba y el coche salía en forma paulatina de las curvas y por eso no patinaba. En cambio, cuando Vettel aceleraba, se quedaba haciendo el trompo, ¿no? O sea, ahí nos dábamos cuenta de lo que está justamente explicando ahora, ¿no? O sea, la reacción... Pero en el caso de Hamilton, la cosa era distinta. Era que la aplicación de la parte de ¿cómo se dice? La corriente eléctrica, que la ley de aplicación de la corriente eléctrica al motor eléctrico en función del acelerador, entonces, porque el motor eléctrico tiene un torque violento. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando te agarra la lluvia, te viene el golpe violento, te pega al costado. Por eso perdió el auto en Alemania el año pasado Vettel, que no es culpa de él, es que lo agarró en un charco y le agarró el torque ahí y entonces el diferencial patinó una rueda, cuando ve una recta salí de costado, aunque vos no quieras. En cambio, en Mercedes parece que lo que llegaron a hacer es desarrollar ¿cómo se llama? La ley de variación de aplicación del torque no entra violentamente o no entra instantáneamente, sino que tiene una progresividad del orden de una décima para aplicar. Pero entre la aplicación indirecta, instantánea, y una aplicación que tarda una décima, es mucho en nuestra carrera, es un valor bastante alto. Bueno, eso habitualmente, el delay ese, actualmente lo tenemos en determinados coches de calle, en la industria automotriz, tenemos justamente, nosotros decimos un delay, una forma criolla de explicar las cosas, ¿no? Pero es un retardo que hay en el momento que vos acelerás a plena potencia. A la aplicación de la potencia, sí. Claro, exactamente. El momento de aplicar toda la plena potencia es como que vos sentís un retardo, que en lo que vos acelerás, sentís en el pie, a lo que realmente escuchás en el motor que acelera el motor. No, a lo que realmente la potencia es cuando la aplica el motor. Sí. Exactamente. Eso es lo que quise explicar. E inclusive, una tontería, hay coches, por ejemplo, en la industria automotriz, en calle, que apretás la bocina, vos apretaste y después suena la bocina. Ese pequeño delay que tenés, porque bueno, pasa por un módulo de confort, un BCM, una BCI, y entonces ese retardo que tiene como para que suene la bocina. Que es...
milésima de segundos y no es instantánea, como pasaba antes. Sí, la verdad que muy buena explicación, Enrique, la verdad me fascinó la explicación y como siempre una clase magistral, ¿no? Andy, yo tengo varias preguntas, pero si querés arrancar con Steffi y lo que Dale, fue la vamos. después vamos desmenuzando el tema de, me interesa saber la opinión de Enrique para más adelante, el tema de los motores Honda, la vibración y todo lo demás. Pero bueno, arranquemos con Steffi. Perfecto, sí, la idea es recorrer un poco qué hizo cada escudería, ¿no? Y de ahí vamos a cruzar todos los datos que seguramente y todas las preguntas que tenemos para Enrique. Obviamente lo vamos manejando dinámicamente. Pero arranquemos con Mercedes, con el equipo campeón. Steffi, ¿cómo anduvo Mercedes? ¿Qué cantidad de vueltas dio? ¿Cuántas vueltas dieron sus pilotos? ¿Cuántas vueltas dieron los motores Mercedes? Refresquemos un poco esos datos de los test. Sí, un programa bastante repartido porque durante los 4 días una parte lo hacía Hamilton, por ejemplo, a la mañana o a la tarde, o mañana a tarde estaba Valtteri Bottas. Bueno, como equipos, como siempre, lo que va de la era híbrida, Mercedes vuelve a liderar en esa parte 600 vueltas. Nunca bajaron de las 150 vueltas en los 4 primeros días de los tests, sumando las vueltas de Hamilton y Bottas. También en pilotos, tanto el británico como el finlandés, fueron líderes en este apartado, 307 para Hamilton y 303 para Bottas. Lo que sí que la única sorpresa aquí que mencionó Diego fue en la parte de motores, que figuran terceros con 945, parte obviamente influido por los problemas que tuvo Williams. Solamente dieron 87 vueltas. Como ustedes saben, se perdieron los 2 días porque el coche Exacto. Todavía estaba en la fábrica. Bueno, en el último tuvieron un problema que les hizo perder toda la mañana, casi, y parte de la tarde. Además, otro tema que influido también por los problemas que tuvo Racing Point, dieron 248 vueltas, y en 3 de los 4 días tuvieron fallas. Por ejemplo, Checo Pérez sufrió en el primer día un tema con una pérdida de aceite y después cuando volvió en el tercer día tuvo problemas con la transmisión, y Lance Stroll cuando rodó en el 4.º día tuvo problemas también con pérdida de aceite y otras fallitas. Eso claro. Es por esa razón que Mercedes no está en kilometraje de motores. No es por un tema del equipo oficial, ni siquiera de motores, es más de sus equipos clientes. Claro. Y en el caso, por ejemplo, que comparamos con Ferrari, y el que mayor aportó, aparte del equipo oficial, Alfa Romeo, 507 vueltas, 598 para el equipo oficial, y lo que significa mucho, primero que el gran avance que tuvo el motor de Maranello en los últimos 2 años, porque antes, en el comienzo de 2014, casi no figuraba en ese apartado. Después, como que fueron progresando, 2015, 2016 y 2017 estuvieron casi a la par de Mercedes y han progresado bastante. Y más allá de los problemas que tuvo Haas, ¿no? Que dieron 384, tuvieron Kevin Magnussen perdió parte de su trabajo por un tema de problemas en el posacabezas, y luego una falla en la bobina de encendido en el equipo Haas les hizo perder, no les hizo dar buenas vueltas al final. Sí. Y Steffi, ¿y cómo? Porque hubo, bueno, obviamente todos siempre decimos que los tiempos en los test no sirven de mucho, pero igual, obviamente, las tablas se hacen y nos interesa saber por lo menos dónde estuvieron parados o qué tiempos terminaron haciendo los equipos. Y Mercedes en este caso quedó cuarto, ¿no? Por las mejores vueltas, el combinado de los 4 días. Sí. Otra cosa que me sorprendió, porque por lo general Mercedes no hace sus mejores tiempos con los neumáticos más blandos. Por lo que yo recuerdo era siempre con el más duro o con el blando directamente. Y en este caso, en el 4.º día, tanto Bottas como
Lewis Hamilton decidieron apretar. Bottas fue el encargado de darle ese tiempo de 1.17.857 con el neumático C5, que es el más blando. Y en el caso de Hamilton hizo 1.17.9 con el C4. Hay que decirlo que mientras trataba de hacer ese tiempo, el sector 2 era como un poquito alto. Y a veces en el sector 3 no daba todo el gas. Así que Claro. es para tener en cuenta. Igual, a ver, acotando, ¿no? Un poquito, ahí hay un tema también de que según declaraciones, ¿no? A ver, es lo que dijimos en la intro del programa, y tanto Bottas como Hamilton, los dos se quejaron de que el auto no respondía bien y se movía mucho de cola, ¿no? Amén de que también dijeron, tanto Hamilton como Vettel, que estos alerones de esta nueva normativa no sirvió de nada porque ya los coches recuperaron lo que habían perdido, y no solamente eso, sino que iban atrás de otro y realmente, por lo que vieron hasta ahora, estaban igual que el año pasado. Pero bueno, eso lo dejamos de costadito, y hay declaraciones interesantes. Pero Diego, hubo un par de casos, que vos lo viste, que hubo Vettel, y ¿quién era el otro que estuvo bastante tiempo? Hamilton, los dos atrás de otro, para ver realmente si esto era así. O sea, lo dicen con causa, digamos, ¿no? Lo probaron en los test. Por eso, hubo un evento en Italia de AMG Petronas, de Mercedes, y hubo un par de declaraciones de Bottas, de Toto Wolff y de Hamilton, y los tres decían lo mismo, ¿no? Que más que nada Bottas, más que Hamilton y Toto Wolff, diciendo que el auto, si bien había girado muchas vueltas, él sentía que el auto estaba para más, había muchas cosas para corregir, y obviamente que dentro de las correcciones de las cosas que tenían que hacer, estaban esperando esas piezas nuevas que llegaran este año, que llegaran en esta segunda semana de test que arranca mañana, ¿no? Y tanto, acá viene el juego de palabras, tanto Toto Wolff como Hamilton y Bottas diciendo que Ferrari estaba por delante, y le llamó la atención ese alerón, ese diseño de alerón que presentó, que si ellos lo querían implementar, iban a tardar varias carreras en poder hacerlo. Eso también me quedó la duda, Andy. Me gustaría saber de Enrique si es tan así, de que el alerón realmente de Ferrari o el alerón de Alfa Romeo, o sea, la trompa, el morro, realmente es así agresivo, y realmente pudieron dispersar bien la carga del auto como para no afectarlo, Enrique, o no, o eso no es realmente así. Mirá, de esa manera. No, ¿sabes qué ocurre? Esto ya lo expliqué la semana pasada. Cuando yo les decía, ustedes viendo todos los autos, porque hay que ver el alerón delantero y hay que ver la parte posterior del auto. La parte del alerón delantero, que es donde el alerón delantero fundamentalmente está para generar carga aerodinámica para llegar los neumáticos Pirelli en sus compuestos a 127 grados de temperatura. El punto que sucede es esto, que hay dos cosas. Todo el mundo, y especialmente Mercedes, trabajó con alerón delantero. Pero hubo tres tipos de aerodinámica en el tren delantero. El tren delantero, digamos, Mercedes utilizó un alerón base y 4 flaps, pero 4 flaps con deflexión de aire vertical. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando el aire le da por encima y un poco no tanto por debajo, porque no puede levantar tanto el aire para poder cubrir toda la base inferior de los flaps. Pero el aire que da por arriba obliga al aire a subir verticalmente prácticamente. Y ese es un error enorme porque te aumenta el drag, te hace muy sensible a la variación de altura y te crea una suciedad de aire en toda la parte de la boca de entrada de aire a los radiadores y la parte superior de la carrocería, que en definitiva afecta el alerón posterior. Es una cosa de un sistema tradicional, pasado. El sistema, después está el sistema intermedio, que sería el que utilizó hasta el momento, el que más lo llevó a este sistema elaborado al máximo es Sauber Alfa Romeo, que es un alerón ancho como cuerpo, igual ancho con las medidas de este año, pero con los flaps del mismo ancho que el año pasado. O sea que los flaps no llegan a la aleta lateral. ¿Por qué? Porque el año pasado a la aleta lateral se le podía recortar
y el aire lo hacían salir con estos deflectores sobre los flaps que ponían para deflectar el aire lateralmente. Y ellos cortaban la aleta, el aire salía, entonces lo que ya lo expliqué la vez pasada, que se crea un vórtice, en el vórtice marginal, digamos, del alerón delantero, de los flaps del alerón delantero, lo hacen pasar por delante de la rueda, después desvía con la presión del aire que viene de frente, desvía y se pone paralelo al eje del auto, pero paralelo también al vórtice interno generado por el Y250, el vórtice Y250, donde sería entre el centro del auto y donde los flaps parten, que tienen esa curvita hacia abajo, el último flap y todo, casi todos, y eso es para generar un vórtice, que ese vórtice pasa lateralmente a los lados del ¿cómo se llama?, del fondo del auto, en los laterales, y ahí crea una pollerita, una minigonna, una faldita, de acuerdo en italiano, o skirt, o en inglés, que para que no entre el aire por debajo del auto, entonces te podés utilizar un alto rake. El otro vórtice, que es paralelo y que pasa por la parte de delante de la rueda y va por la parte externa del auto, el segundo vórtice también es para limitar la presión de aire que quiere entrar debajo del auto por el alto rake. Esto lo tienen muy bien estudiado en Ferrari y en Red Bull. Ahora, ese sistema que hizo, en realidad lo que está haciendo es alejarse de la aleta, porque la aleta ahora se le hicieron hacer más alta y no la puedes cortar. Entonces que dijeron, bueno, no, metámonos, cortemos los flaps, démosle, si ustedes ven también los de Ferrari van inclinados hacia abajo, hacia los costados. Sí. ¿Por qué van inclinados hacia abajo? Porque de esa forma, esa inclinación obliga a que el aire pase por delante de la rueda anterior, que no vaya entre la rueda, de la parte interna de la rueda y el chasis, como tiene McLaren, Mercedes. Mercedes es un alerón viejo, un alerón fuera de concepto. En cambio, ellos hacen pasar el aire hacia afuera de la rueda y no hacen pasar aire por la parte superior de los flaps, que le dije, que le crea una reducción de presión y vorticidad en el aire que debe entrar a las bocas de los radiadores, ¿no? E intercambiadores, entonces pierde la eficiencia, la energía del aire es mucho más baja, entonces transfiere mucha menos energía. Enrique, dijiste que Mercedes usa digamos un alerón o viejo. ¿Eso es porque no tienen rake o tiene algo que ver eso? Porque no tienen el nivel mental de desarrollo. No, como tienen tanta potencia, ellos lo que buscan es reducción de drag. Y si no le da, entonces aumentemos el drag. Pero cuando tenés exceso de potencia, el problema es que cuando no tenés potencia tenés que estar buscando carga aerodinámica para andar fuerte en la curva y tenés que estar buscando reducción de drag, o sea, eficiencia aerodinámica. Ellos están buscando una reducción de drag, pero a un costo de una eficiencia que el año pasado les venía bien, pero este año ya se les está poniendo más pesado. Pero siguen teniendo para mí potencia final porque para mí tienen todavía más potencia que los demás. Lo vamos a ver en la Q3 de Australia. ¿Qué hay de la suspensión trasera? Ya que hablas de Mercedes, ¿qué hay de la suspensión trasera? Te digo ya los dejo seguir trabajando ustedes. Y el otro problema que tienen ellos es que no tienen aumentar el rake, pero poco. Entonces, al no tener rake, ¿qué ocurre? El auto viene demasiado pegado al piso como general. Entonces, ¿qué ocurre? El auto no tiene un centro de gravedad alto como tiene el auto de alto rake, que puede ayudar a la transferencia de carga de la rueda interna a la rueda externa en curva y permitir de esa forma una mayor carga en la rueda posterior y tener una fuerza lateral por un momento de rolido al tener el centro de gravedad más alto en el eje posterior. Mercedes no lo tiene, es un auto muy bajo, muy convencional, muy cosa. O sea, si tenés la potencia no te pones a jugar con todo este tipo de cosas. Si no tenés potencia tenés que inventar todo esto. Entonces esta es una de las ventajas de que controla Newey con el Red Bull,
y que Ferrari también le encontró la vuelta. Lo que pasa es que ellos ahora, el auto se les pone muy básicamente trabado al cambio de dirección en el posterior y tienen demasiado understeer. Entonces tienen que buscar lo que se llama el microgiro del eje posterior para poder hacer girar el eje posterior a través del microgiro, o sea, dirección en el eje posterior, para poder utilizar un radio de curva más chico y reducir el problema negativo del exceso de understeer, de ida de trompa. ¿Eso es legal? No se puede hacer eso, ¿no? Sí se puede hacer. Lo que no se puede hacer es activo. Pasivo no lo puede hacer. La rueda se puede torcer por cuestiones físicas, digamos. Claro, no hay ninguna parte que diga en el reglamento que la rigidez o compresión de los brazos de suspensión contra la caja de cambio y el motor, o el distancial del motor y caja de cambio, no puede deformarse, no está escrito en ninguna parte hasta ahora. Entonces la FIA deberá venir y decir si se puede aplicar o no. Porque el tiempo que lo había aplicado a la Benetton hace muchísimos años con Schumacher allá en Ford, en Benetton, ellos lo hicieron hidráulico. Entonces fue prohibido porque podía ser muy peligroso y además no querían ese tipo de cosas. Pero el microgiro, ¿sabes cuándo inventaron el microgiro? En el año 70. Cuando los autos no tenían carga aerodinámica y se les iba mucho de cola, entonces utilizaban un roll understeer, que quiere decir que la rueda, cuando el auto rolaba, digamos, girando a la derecha, el auto se inclinaba a la izquierda, la rueda se tomaba convergencia. Y entonces eso te hacía que la dirección de la rueda externa, posterior, tuviese no el mismo ángulo, pero sí la misma dirección de las ruedas del tren delantero. Si giraba a la derecha, la rueda tenía que tomar convergencia en el posterior, porque de esa forma el auto trataba de irse para adelante y no irse de cola. Ahora el problema es que el auto tiene muy agarrado de cola y no dobla, entonces tenés que poner lo que se llama el microgiro. Yo cuando estaba en Williams ya lo utilizaba para ir a correr a Australia cuando se corrían, no me acuerdo cómo se llamaba aquel circuito. Adelaida. Que tenías que doblar a 90 grados. Cuando tenés que ir a doblar a 90 grados tenés que utilizar microgiro y se hacía geométricamente. Ahora lo que, por ejemplo, la GT, en algunos autos de GT, tienen el punto del bracito inferior de la suspensión posterior, no el bracito de adelante, sino el bracito de atrás, que va agarrado a la caja de cambio. Ahí están montados con un telescópico, pero que está soportado por una arandela, ¿cómo se llama? Belleville, o sea, una arandela cónica. Entonces, cuando el auto dobla y se apoya la fuerza centrípeta, que es la fuerza del pavimento contra el auto, le aplica una fuerza lateral, entonces ese bracito se va un poco parando, pero estamos hablando de 1 milímetro, 2 milímetros, no más de eso, porque si no el auto no tiene, se va a ir en cualquier lado, cuando se le da, agarra para cualquier lado el auto. Entonces hay que trabajar mucho con la precarga, el tipo de carga estática, todo este tipo de cosas. No es una cosa que sale en 2 segundos. Por eso debe ser que Mercedes ha utilizado mucho tiempo en este primer test para ver de lograr ¿cómo se llama? La optimización de esa solución. Porque en ese momento el auto, en vez de tomar convergencia, porque vos se te va de adelante, vos necesitas que se vaya un poco de cola, entonces le haces tomar divergencia. Entonces al tomar divergencia es como si la rueda posterior gira hacia afuera en la parte de adelante, entonces se reduce el radio de giro, entonces se reduce el understeer. Pero esto ya lo tiene algunos. La cola dobla de alguna manera. Una pregunta, ¿por qué tiene que doblar un poco la cola? ¿O se tiene que ir un poco de cola? Porque está muy agarrado el auto. No tiene, por ejemplo, al no tener el auto rake, porque tienen demasiado understeer. Además, necesitas cargar mucho el tren delantero para poder tener, ¿cómo se llama?, la temperatura de neumáticos. Entonces, al tener tanto a la temperatura de neumáticos, entonces el auto está agarrado, soldado adelante, y cuando vos doblás, el auto sigue derecho. Este es el problema que pasa. Entonces, pero se desliza un poco de cola. ¿No perdés en curva? No, a ganar, a reducir en curva, reducís, porque eso es un momento instantáneo, es un momento de una décima, que el auto se apoya ahí y entonces te dio ese golpecito de dirección para entrar, para poner el auto para adelante. Te acomoda, digamos, no la trompa, sino que te hace rotar el ángulo
del auto y es un poco como sería exagerado 1000 veces en rally. Claro, como que se pone de costado, digamos. Claro. Steffi, ahí a mí que mencionaba... Hablando de microgiro, pero yo te digo, el microgiro se utilizó desde el año 65, lo están utilizando. Así que no es nada nuevo, depende qué tipo de microgiro y qué cosa lo hace. Pero la FIA todavía no hay, en el reglamento no dice que debe estar rígidamente, pero la FIA tendrá que venir y decir, sí, está aprobado, no está aprobado. Lo usarán todos, sí, esto ya lo estarán probando también otros. Bueno, con respecto a eso, dos cositas, ¿no? Una le iba a preguntar a Steffi, pero me dio el pie para que pregunte otra cosa, porque, por ejemplo, Mercedes con las famosas llantas del año pasado y eso que habían colocado para disipar el calor, lo estuvo probando Ferrari y otros equipos también, ¿no? Con distintas soluciones. Y hay un tema también que está ahí en el aire, que creo que lo mencionaba el programa pasado, Steffi, si no me equivoco, con respecto a ese reglamento que tiene muchas zonas gris, en lo cual los ingenieros, y creo que más que nada era el motorista Honda que había pedido, ¿no? Que Honda, sí, que sobre todo en el motor, bueno, porque ellos trabajan en el motor, que eliminen la zona gris. Porque el problema de la zona gris, ¿sabes cuál es? A Ferrari se le hicieron pagar 2 veces. La zona gris se le hicieron pagar con el aceite hace 2 años atrás y el año pasado con el control de la batería, de la segunda batería. Claro, exactamente. Bueno, Andy, todo bien, suyo. Perfecto. Seguimos con Steffi. Hay un tema que no sé si Steffi seguramente lo tiene ahí abierto en carpeta, ¿no? Con el tema de los neumáticos, ¿no? Inclusive vi un videíto que hizo ahí nuestro amigo Albert para la cadena Movistar F1, lo cual explicaba bien el tema de los compuestos y que vos tenés 3 compuestos, ¿no? Porque para alguna gente, mucha gente preguntó durante la semana cómo iba a ser el tema ese y mucha gente no termina de entender lo que es el C1, C2, C3, C4, C5 y sería bueno, Steffi, explicarle un poco al oyente y el rango de temperatura y explicarle qué 3 neumáticos vamos a tener por cada carrera, ¿no? Sería interesante inclusive ver la diferencia de tiempo que hay cada uno. Yo sé que es complicado porque a veces, y hablo en plural, el hombre es un animal de costumbre, lo cual se acostumbra a algo y después cuando le cambian las cosas le cuesta acostumbrarse a eso nuevo, ¿no? Pero quiero entender que es más sencillo que el año pasado todavía. ¿Sencillo en qué sentido? En que tenemos 3 compuestos. Rojo, claro. Tenemos duro, colores, medio y blanco, nada más. No, son 3 compuestos, son 5 compuestos, 3 colores. Bueno, exactamente. Eso. El problema está que, por ejemplo, para diferenciar el C1 del C2, que son los que llevan color blanco, para decirlo de alguna manera, y diferenciar C4 y C5, que son los más blandos, color rojo, se hace más complicado, porque el C1 y el C5 no tienen las bandas... las bandas de colores en la zona del costado del neumático, claro, algo que sí lo tiene el C2 y el C4. Claro, solo el título tiene, solo la leyenda Pirelli o P0, no me acuerdo qué tiene, pero no tiene la línea roja, que es una cosa sutil, ¿no? Hay que mirarlo detenidamente. Claro, no sé que ahí es donde se complica, porque hay a pie de pista le va a costar, si no te lo ponen en una gráfica y bueno, medio que no te vas a dar cuenta. Una es ella. ¿Por dónde quieren que empiece? Que expliquemos de vuelta por donde quieras, Steffi. Enredate vos misma. Sí, bueno. Enredate vos misma y trabate vos misma y empezá por donde quieras. Vamos a empezar por lo básico, que es C1, C2, C3, C4 y todo eso. Dale. Primero, Pirelli para este año decide utilizar 3 colores y 5 compuestos. Los 3 colores, blanco, amarillo y rojo. Y los compuestos son C1, C2, C3, etc. C1 y C2 son los más duros. ¿Sí? C3 es que es amarillo, color amarillo. Es el medio, vamos a ponerle un nombre, es el intermedio. Y después tenés los más blandos, C4 y C5, que son de color rojo. Okay. ¿Sí? Esa es la parte más básica de todo. O sea, va de menor a mayor. El menor siempre es el más duro y el mayor es el más blando, ¿ok? Exactamente. Perfecto.
Exactamente, ese es lo primero, lo más básico. Okay. Bueno, después Pirelli dio el tema de las temperaturas, ¿no? La temperatura de cada compuesto, siendo el C1 trabajando las temperaturas de trabajo, C1 entre 110 y 140 grados, C2 entre 110 y 135 grados, el C3 105 y 135 grados, el C4 entre 90 y 120 grados y el C5 entre 85 y 115 grados en la temperatura de trabajo. Stop, Steffi, o sea que a medida que el compuesto es más blando, trabaja en un rango de temperatura menor mejor dicho, está mal explicado. A medida que el compuesto es más blando, la temperatura de trabajo que lográs es menor, o sea que a 90 grados vos ya tenés la goma caliente. En cambio, en el compuesto maduro necesitas que tenga más grados de temperatura, 110, 120 grados, para que esté caliente, ¿sí? O sea que aquel coche que salga, por ejemplo, a una vuelta buscando el tiempo, ya en la primera vuelta lanzada, cuando llega el momento de largar la primera vuelta lanzada saliendo de los pits, ya está en temperatura la goma teniendo compuesto más blando. En cambio, con la dura le va a costar por lo menos dar 2 vueltas para lograr la temperatura ideal. ¿Está bien lo que dije? Sí. Perfecto, sí. Entendí. Vamos todavía. Bien. Después, durante la semana, más en el final de la primera semana de test, Mario Isola, hablando para los medios del circuito, dio una aproximación de las diferencias entre cada compuesto. Porque él decía, bien, es muy temprano todavía y los equipos no han apretado del todo. Entonces, dieron una pequeña aproximación, sobre todo con los compuestos, la diferencia entre el C3 y el C4, el C4 y C5. También dio algunas contra el C1 y el C2. Bueno, vamos a empezar de menor a mayor. Según Mario Isola, las estimaciones que dieron en esta primera semana, la diferencia entre el C1 y el C2, que son los compuestos más duros, sí, es de entre 8 décimas a 1 segundo. Bastante. Sí. Después, entre el C2 y el C3 hay una diferencia de 7 décimas. Ajá. Entre el C3 y el C4 es de 6 décimas. Y entre el C4 y el C5 también 6 décimas. ¿Y entre el C1 y el C5 cuánto hay? Aproximadamente un buen segundo o más. No, sí, son 2 segundos y medio. Sí. Está bien que no van a elegir nunca ningún circuito, van a elegir el C1, el C3 y el C5, ¿no? Interpreto que van a arrimarse a que haya 7 décimas o 8 décimas entre cada compuesto, ¿no? En realidad lo que hicieron el año pasado, y esto me lo había comentado Mario Isola en Brasil, que fue ese salteo que hacían en algunas carreras de poner no el compuesto siguiente, sino saltearse uno y poner un compuesto más blando o más duro. Dicen que podrían llegar a hacerlo, o sea, podrían llegar podrían llegar a saltar de un C3 a un C5, podrían llegar a hacerlo eventualmente, o de un C1 a un C3 también podrían llegar a hacerlo eventualmente. De hecho, el hecho de que sean 3 colores es justamente para poder jugar con eso, ¿no? O sea, en todas las carreras vamos a tener esos 3 colores, ¿no? Sí. Entonces, eso va a simplificar la cuestión. Sí. Claro. Bueno, aquí encontré el anuncio del año pasado de Pirelli de qué neumáticos va a llevar en Australia, Bahrein y China. China y Bakú, perdón, me faltó eso. Y, por ejemplo, en Australia van a llevar el C2, el C3 y el C4. Conservador. Conservador. En Bahrein, C1, C2 y C3. Después, conservador de nuevo. Conservador de vuelta. China, C2, C3 y C4. Y en Bakú, C2, C3, C4. Bueno. Pero entonces en todos los circuitos no innovaron mucho. No innovaron mucho, no se la jugaron mucho, que digamos.
De hecho, si uno se pone a ver los test de la primera semana, los equipos estaban entre el C2, el C3 y el C4. Lo que van a llevar a la carrera. Muy bien, Steffi. Una grande, Steffi, ya está. Exactamente, de hecho el propio Isola dijo el C3 y el C4 fueron los neumáticos que más usaron. Igual acá hay una variable, y es que la temperatura, que esto un poco todos hablaban de eso esta semana. La temperatura que se dio ahora en los test de Barcelona es una temperatura que con este frío, digamos, no se va a empezar corriendo. Eso justamente iba a mencionar. Algo que fue llamativo y llamaba la atención es que Mercedes durante la mañana hacía unos tiempos con esos neumáticos que probó, y a la tarde, cuando bajaba la temperatura, mejor dicho, pasaba el mediodía, cuando ya estaba en pleno sol el circuito y levantaba la temperatura, mejoraba esos tiempos. Y después a la tarde, a medida que se iba enfriando el circuito, empeoraba esos tiempos. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? O sea, sí. Mercedes sigue con ese famoso problema que lo tiene de nacimiento de esta era híbrida con el tema de los neumáticos, ¿no? Que después finalmente lo van corrigiendo. Y algo que me preocupó, que yo lo predije el programa pasado, fue el tema de que espero que Pirelli no me cambie los neumáticos en Canadá. Y ya Pirelli está evaluando, porque leí ahí, no me quedó bien claro, lo vi al pasar, es como que algo va a pasar con los neumáticos, o yo estoy loco, o como que algo quiere cambiar, o quieren cambiar, o por el estilo, ¿puede ser? La verdad, te soy sincera, no leí nada al respecto. No hay una sensación de que vayan a cambiar algo. No, primero que es muy temprano, segundo que debido a las temperaturas frías sí que han manifestado un poco de graining, pero nada más que eso. No era la locura del año pasado que hasta había como blistering, las famosas burbujas. No, entonces me pareció leerlo por ahí, Steffi, por eso preguntaba a ver si te estaba equivocado o si alguien más había leído algo con respecto a la info de Pirelli, ¿no? Director, ¿está por ahí, director? Acá estoy, nunca me fui. Bien, perfecto. Bueno, prosigamos. Bueno, ya hablamos un poco de Mercedes, hablamos de Ferrari, que también... Yo quiero escucharte hablar de un marco de Verstappen. Sí, por eso, vamos ahí ahora, hablamos de Ferrari, hablamos de Mercedes, que supuestamente, entre comillas, corchetes y todo lo que se le pueda poner alrededor, van a ser los dos que van a pelear por el campeonato. Pero tenemos un tercero que aprovechó, digamos, todo el desarrollo de Honda con Toro Rosso, y seguramente si logran tener el mismo nivel de motor que tuvieron cuando terminaron con Renault el año pasado, vamos a estar hablando de un Red Bull peligroso para Ferrari y para Mercedes, porque si el motor Honda anda bien y ellos lo hacen andar bien, estamos enfrente de una sociedad que para mí puede ser hiper exitosa. Y siempre y cuando, tiene que andar todo bien. El motor, el chasis y el piloto. Exacto. Bueno, ahí vamos desmenuzando. El motor era un gran tema, ¿no? El motor, empezamos por el gran tema, sobre todo porque estamos hablando de Honda. Quienes han estado en el circuito, dicen que el motor suena mucho mejor, no suena tan ronco. Que quienes han estado ahí también dicen que ha mejorado mucho el consumo de combustible. Esto es todo, obviamente, información del paddock. Y que, digamos, la experiencia y la cantidad de motores que rompió Toro Rosso todo el año pasado sumaron para que Red Bull tenga este nivel de estabilidad. Porque fíjense la confiabilidad que tuvo, ¿no? Estamos hablando de que Honda es el segundo motor en cantidad de vueltas, y eso se reparte entre Toro Rosso y Red Bull. Por lo cual, vamos a ver cómo viene Red Bull, pero tenemos al experto entre nosotros para explicarnos si el motor anda bien, Enrique, el resto del coche, ¿cómo es el Red Bull? Bueno, yo faltaba este punto cuando dije que había 3 clases de aerodinámica del tren delantero. Una era la de la gente de Ferrari y especialmente de Sauber Alfa Romeo, digamos, opción 1.
Opción 2, que yo pienso que en poco tiempo Ferrari tendrá esa opción. La opción 2 era la de Mercedes, que tenía con deflexión vertical muy, muy alta. La de Ferrari tiene deflexión lateral, la de Alfa Romeo también. Y la de Red Bull es otra cosa. Red Bull se olvida, no hace trabajar más esto es la cosa más importante que hay, no hace trabajar más los flaps como flaps de flexión, sino que bajó muchísimo el ángulo y ahora el alerón delantero es un difusor. Entonces, hace trabajar más como efecto suelo que como carga superior del alerón. Esto hace de tener una eficiencia mucho mayor, una carga aerodinámica mucho, mucho más alta y a su vez una resistencia al avance mucho más baja. O sea, la solución desde el punto de vista es la más avanzada y es la que golpeó a la mente de todo el mundo que tiene un poco de idea, porque todo el mundo salió hablando de esto, hasta la misma gente de Ferrari, la gente. Y esto quizás es una de las cosas que haya puesto un poco en preocupación a Wolf, pero de todo depende cómo funcionará el motor Honda. Porque si el motor Honda no llegan a hacerlo funcionar bien ellos o todavía no tienen experiencia, el problema fundamental es que parece que tienen problemas, por ejemplo, con la caja de cambio, con los sensores, con la resistencia de los sensores a vibraciones. Tienen mucha mayor vibración, digamos, un nivel de vibratorio con frecuencias de distinto nivel, que son más altas y que ponen en crisis más ciertas partes de diseño del auto, como puede ser la parte de caja de cambio y la parte de sistemas Ahora, Enrique, este problema que menciona, ¿no? Con las vibraciones, es el eterno problema que tuvo McLaren cuando se inició con motores Honda, que se le desarmaba el auto. O sea que, ¿pero por qué vibra tanto ese motor? Estás acostumbrado a trabajar con un motor muy balanceado y pasás a un motor que tiene un sistema de balance no tan balanceado como el motor anterior, y tú ya tenías toda tu experiencia al límite, porque cada vez se trabaja al límite de peso. Lo que pasa es que si pones una frecuencia más alta, tenés un ciclo de vida útil más corta, porque estás trabajando en poco tiempo, sucede el número de oscilaciones a que tiene que resistir una pieza. Entonces tenés que cambiar la vida útil de la pieza. Y eso te crea problemas. Yo lo que veo que también Toro Rosso tenía ese problema, se habían un poco quejado al inicio, sí, pero durante todo el año les llevó bastante tiempo para resolverlo. Lo que no sé cuál es... Enrique, por una pregunta. Datos entre Toro Rosso y Red Bull. Perdón, sí. Sí. Ese tema de vibraciones, ¿puede que sea un tema de adaptación del motor a un chasis diferente? Porque una cosa es el chasis Toro Rosso y otra el de Red Bull. No, yo pienso que es el chasis que no está adaptado a las vibraciones del motor. Porque tú lo tienes adaptado, siempre aprendes de resolver en función de las cosas que se van rompiendo, las vas mejorando, las vas reforzando, las vas cambiando de diseño, cambiando de material, cambiando de peso, o sea, por el sistema de vibratorio, que es lo que crea, ¿cómo se llama? La resonancia, crea aceleraciones concentradas particulares más altas, entonces tenés que aumentan los esfuerzos, aumenta la vida, se reduce la vida útil y todo este tipo de cosas. O sea, cuando cambias un motor tienes que tener todo el concepto nuevo sobre el sistema de aceite y todo el concepto nuevo sobre el sistema, digamos, de disipación de la energía vibratoria o de aumento de resistencia mecánica de las partes. Enrique, fuera de aire te hice una pregunta y bueno, acá también me la recuerda Franco Garberoglio, que es un oyente en el chat, está preguntando lo que yo te pregunté fuera de aire, ¿no? ¿Qué son esas dos varas que vimos en forma de B invertida que tenía Red Bull en la parte trasera, ¿no? Y en la zona del escape y el difusor. No, bueno, eso es porque, ¿qué pasa? Este motor tiene distintas dimensiones, o sea, el motor básicamente debe tener las mismas dimensiones, pero se ve que este motor
deben, en realidad lo que ocurre no creo que sea tanto un volumen de motor, sino lo que ocurre es que Red Bull hoy, como decían, se aumentó la carga del tren delantero, entonces hay que aumentar la carga del tren posterior. Para aumentar la carga del tren posterior hay que reducir al máximo las secciones de la carrocería desde la parte desde donde está el tanque de combustible hasta el final de la cola del automóvil donde termina el difusor. Entonces tenés que hacer todo más chico para que llegue mayor cantidad de aire a la parte superior del difusor y al alerón posterior. Entonces ellos hicieron mucho más chico también todo el roll bar, toda la toma de aire, de la boca de aire, de toma al motor y todo este tipo de cosas. Y redujeron mucho la carrocería. Entonces a reducirla, ¿qué pasa? El motor no le podés ir a cortar con un serrucho, track. No. Tiene que ser más chico. Claro, haces la carrocería más chica y donde te queda la punta del motor ahí, haces un carenadito y ya está. Eso es muy común. Pero es conveniente hacer tan chico un chasis y que claro, el motor sea lo que sea. Y que te queden bultitos. No, claro. Eso no hace nada porque eso son formas aerodinámicas que ni siquiera lo ves. Tengo una pregunta, director. Y ahora ese alerón delantero que cambia completamente el sistema de generar la carga en el tren delantero, porque ellos ahora tienen mayor número y tipo de vorticidad o generadores de vórtice por debajo, como se los prohibieron por arriba, ahora los pusieron. Había por debajo, pero abajo eran más bien director de flujo y laminadores por debajo del alerón delantero. Ahora ellos tienen generadores de vórtice para crear mucha mayor depresión y tener también un efecto suelo mayor. Hablemos de efecto suelo, no hablemos más de carga del alerón delantero, porque no es más un alerón delantero, es un difusor. Entonces ese difusor delantero con una superficie mucho más grande genera mucho más carga en el tren delantero, entonces ahora nos falta carga en el tren posterior. Entonces tenemos que reducir la sección, digamos, maestra en la parte posterior del automóvil, no la sección maestra de todo el auto, pero la estás buscando a reducir de todo el auto. Lo que pasa es que estás limitado por ciertas dimensiones de la FIA y por la forma geométrica del cuerpo de los pilotos, que más o menos son todos iguales. Entonces lo que ocurre es que tenés que hacer que el alerón posterior trabaje con mayor eficiencia. ¿Eso qué quiere decir? Que le llegue aire más limpio, con menos interferencia. Entonces hay que reducir todo en la parte detrás de la cabeza del piloto para que el aire no se deflecte tanto, no pierda, ¿cómo se llama?, energía, y a su vez se mantenga prácticamente con una dirección más paralela. El vector velocidad del aire, de las partículas de aire, tiene que tener una velocidad más paralela al eje X del automóvil. De esa forma llega el aire ya no con deflexión, no hay lo que se llama sweep, o sea, no hay patinamiento, digamos, lateral del aire en el borde de ataque del alerón posterior, entonces lo ataca a 90 grados y la generación de carga aerodinámica es mucho mayor, con menor resistencia al avance. Excepcional explicación, como siempre, la clase magistral, Enrique. La carrera es una balanza. Lo que pongo adelante lo voy a tener que poner de atrás, porque si no, se me va fuera de balanza. Tal cual. Entonces, ahora generé mucho más adelante, bueno, ahora tengo. Pero es un concepto distinto, él no está deflectando tanto sobre los costados. Lo que yo creo que él va a hacer, un nuevo alerón, en función de lo que vio del ¿cómo se llama? Alfa Romeo. Del Alfa Romeo, y va a ser un alerón que va también deflectar lateralmente para generar mayor vorticidad, mayor energía del vórtice que pasa por la parte externa de la rueda delantera, por la parte frontal y lateral, digamos, que va paralelo al eje del auto, y le ayuda a que este vórtice se absorba una cantidad de energía que, si no es suficiente, lo va a absorber el otro vórtice, que es el I-250, que es el que pasa prácticamente muy cerca de los laterales del auto, ¿no?, donde está en el piso del auto, en la parte inferior. Estoy hablando del fondo del auto hacia abajo, hacia el plano tierra, digamos, el pavimento. Claro. La parte de arriba hay que hacerlo lo más angosta que se pueda,
para tratar que pase la mayor cantidad de aire para que llegue la mayor cantidad de aire a la parte superior del difusor posterior para aumentar la carga, y arriba hay que hacerlo lo más angosto posible para que el alerón posterior esté como trabajando sin carrocería por delante. Entonces esa es la mayor eficiencia del ala. Claro. Mati, bueno, acabamos de hablar de los tres, digamos, que tienen chance de pelear por el título, por lo menos en los papeles y a priori. Pero después tenemos a Renault y a Alfa Romeo, que creo que, si bien Renault tuvo un comienzo lento y no muy rimbombante, por decirlo de alguna manera, creo que terminó mejor de lo que empezó. No así Alfa Romeo, que empezó con todo y mantuvo, o quizás después dejó de mostrar lo que estaba mostrando al principio. El resultado de esto, según los datos del artículo de Steffi, Alfa Romeo dio en total 507 vueltas versus 433 vueltas de Renault. Pero ¿cómo ves, Mati? ¿Vos pensás que el cuarto va a salir de esos dos o está en el grupo del que todavía no hablamos? Está en el grupo, el cuarto está en el grupo del que todavía no hablamos, que para mí va a ser Toro Rosso, pero por lo que vino mostrando, y para mí van a estar entre Toro Rosso y Alfa Romeo. Hablando de Alfa Romeo, sí, creo que Alfa Romeo lo que mostró es que, digamos, para mí está mostrando el potencial de Ferrari, Alfa Romeo, que Mercedes y Ferrari lo están guardando. Y Renault, esperamos que sea como dice Hülkenberg, ¿no? Que tiene el motor más potente, lograron más potencia que el año pasado. Yo creo que van a andar... ¿Y dónde lo pones, Mati? ¿A Haas, a Sporting, bueno, a Force India? Y van a pelear el último lote para mí. ¿En serio? Bueno, el último lote es de Williams. No. A ver, si preguntamos, una pregunta que hay que hacer es, que es muy fácil de contestar, ¿quién va a salir último? Sí. No, bueno, ojo, a ver, lo que no implica, venimos mal acostumbrados a ver los Williams, que viene pobrecito en decadencia ya hace años, ¿no? Pero quien te dice que empezó mal y después arranca bien. No, pero es como dice... A ver, no te olvides que tiene un motor Mercedes y todo el problema radica en el chasis que tiene Williams. ¿Quién te dice que Williams empieza a funcionar bien? ¿Y quién te dice que Force India, que también tiene motor Mercedes, que venía peleando hace 2 años el cuarto plaza de constructores, el año pasado a raíz de los puntos que le sacaron porque cambió nombre de equipo, bla, 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 terminó más atrás, pero también se terminó cuarto? ¿Quién te dice que este año empieza a padecer problemas aerodinámicos con nuevo personal, o mejor dicho, con el personal que tenía, pero nuevo nombre y con directivos nuevos, termina penando y quedándose atrás? ¿Y quién te dice que ese es el punto que yo pienso que va a pasar? Claro, por eso, a ver, estamos igual conjeturando algo que todavía ni arrancó el campeonato, ni arrancó la primera carrera, ¿no? Pero es interesante todas estas variables que se vienen planteando. ¿Sabes qué pasa, Diego? Que cuando tú varías, todo esto es una cosa que está tan balanceada al mínimo que cuando haces una variación se puede producir un gran problema. Tal cual. Uno de los problemas de las compañías son cuando las compañías quieren crecer violentamente, entonces incorporan una cantidad de personal, y este nuevo personal viene con la ambición de querer ser, otros tienen con pocas ganas de trabajar, entonces te encontrás en que todo ese orden de poca gente que tenías, que era tan eficiente, le metiste más personal para ayudarle y los confundiste porque ahora pierde más tiempo explicando a gente o peleándose ahí adentro por problemas políticos. Y se cae todo, porque estas son operaciones casi... 100% de acuerdo con vos, Enrique. Mira, sabíamos que Force India venía con problemas ya de años. Racing Point. Sí, Racing Point. Y de hecho está que siempre veíamos las actualizaciones de Force India a mitad de año por el escaso presupuesto que tenían. Ahora no es el problema que tiene este equipo. Ahora tiene capitales canadienses, tienen personas que aportan mucho dinero al equipo, y como bien aclaras, Enrique, y lo decís, hay algo que pueda aportar ahí. ¿Quién te dice que el coche no va para atrás? ¿Y quién te dice que Williams, que arrancó mal, lo tenés a Kubica, que está bien, puede ser
perdón el término, ¿no? Una persona grande, mayor, que tiene sponsor, que la bola y demás, ¿quién te dice que no puede llevar con un Rocky, puede llevar el equipo Williams? No que esté en la última, sino que esté en la anteúltima plaza. Y lo que siempre nos queda interrogante es que la verdad que me cuesta entenderlo o verlo porque sé que tiene recurso, y estoy hablando del equipo Haas. El equipo Haas, el equipo americano, que siempre, cuando nació, dijimos que, inclusive Andrés mencionó, nuestro director, que era una especie de un equipo B comercial de Ferrari, con esos arreglos que hicieron y demás, tiene todo el aval de Ferrari en motor y demás, y sin embargo Haas viene en decadencia hace 2 años, porque el primer año arrancó bien y después se fue cayendo, ¿no es Porque Ferrari, perdón, es que también, primero los pilotos, y también es que ahí Ferrari puso más foco en Alfa Romeo y... Es que Ferrari, que Marchione parece que quería no tomar Alfa Romeo, sino hacer toda una operación con Haas. En Haas dijeron que no, porque si no ellos iban a perder el poder del control de la compañía. Le dijeron que no, entonces hicieron la operación de asociación de Alfa Romeo. ¿Y eso qué quiere decir? Que van a ser el tercer equipo del grupo Ferrari, o sea, digamos, del grupo como puede ser... y de paso generan branding para Alfa Romeo y venden más autos, ¿no? Era lo que a Marchione probablemente también... Claro, pero ahora son de la casa. Cosa que Marchione, si tomaba Haas, era ahora, entendiendo lo que hicieron después, era para poner la marca Alfa Romeo en Haas. Pero por ese caso, no sé quién, o el director deportivo de ahí dijo que no, y se quedan como una operación de apoyo, pero vos ves en el momento que le mandaron el chief designer de Ferrari fue a terminar ahí, ¿no? Yo creo que, volviendo al tema de antes, yo creo que... no, pero perdona, el chief designer de Ferrari dejó Ferrari y fue al equipo Alfa Romeo. Entonces no quiere decir que te pasen los datos, pero ese hombre tiene todo en la cabeza como hizo el Ferrari, así que sabe cómo tenía que ser este auto. Yo creo que, volviendo al tema de antes, y te digo a vos, Mati, Toro Rosso puede estar ahí y Red Bull puede estar ahí si el motor Honda es fiable, si el motor Honda funciona, ¿sí? Nadie va a discutir el chasis que puedan tener. Y mirá si se derrumba el motor Honda, que como giró muchas vueltas y anduvieron bien y empiezan a tener algunos problemas de fiabilidad, ¿quién te queda como tercero? ¿Va a estar adelante? ¿Va a estar Mercedes, Ferrari y Mercedes? Y aparece Sauber. Aparece Romeo. Renault. O Renault. Bueno, ahí está el tema. Bueno, ese es el tema. Si es que Renault va a cumplir con ese pronóstico de tercero. ¿Cómo lo ves a Renault, Enrique? Por el cuarto puesto más que por el tercero. ¿Cómo lo ves a Renault, Enrique? ¿Qué le viste algo a este auto que se supone que es totalmente nuevo? Tiene que aprender todo ellos, ¿viste? A mí lo que me llama la atención es el hecho que ellos sí anduvieron bien y anduvieron fuerte, pero es lo que te estoy diciendo yo. Yo no sé qué cantidad de combustible están probando ellos y qué cantidad de combustible están probando los demás. Y yo no sé que, además sabemos una sola cosa, que utilizaron los compuestos super blandos, ultra blandos. Eso te da respecto del medio, te da más de un segundo. Entonces, por eso digo, es que si Hamilton tenía los ultra blandos, les hacía 2 décimas a todos antes delante. Ahí se sabe, Enrique, perdón. No era el potencial de Mercedes, era el hecho que se los hubiese hecho porque estuvo muy cerca de los tiempos. Y la otra cosa es que no sé qué cantidad de combustible tiene y no sé cuál es, si están ese es el punto. ¿Cómo se llama? Consumo de combustible. ¿Están respetando o no? Eso no sé si la FIA lo está controlando o no. No lo controló las primeras. No lo controló. Entonces, quizás se lo controlen esta semana. Claro, no lo controló. Es un mambo. Si no sabes qué pasa, es como en un tiempo era en carburando cuando te hacían el tiempo del avión, ¿no? 10, 9, 8, 7, top, y después pasaba, cosas estaban. Claro. No, de hecho se sabe que giró en las vueltas rápidas Renault, giró con menos combustible del permitido habitualmente de pruebas. Por eso te digo, fue, ¿sabes qué fue este test?
un test de resistencia mecánica. Bien, claro. bien. Y la última para pasar a noticias varias, qué cosas han ido pasando. Y la pregunta del millón, ¿y McLaren? ¿Dónde está parado? McLaren me parece que dio todo y se encontrará en una situación detrás de Renault fácilmente y estará, no sé, luchando con Haas, me parece. Sí, opino igual. ¿Vos decís que sí? Steffi, ¿vos qué opinás? Respecto a McLaren, es como que peor que el año pasado no pueden estar. Bueno, estamos por esa base. No van a estar, sí. No, creo que no va a ser un modo desastre como el año pasado, pero creo que van a mejorar un poco. Perdón. Sí. No, perdón. Van a mejorar un poco, no creo que van a estar en el podio ganando, no creo que pase eso, porque primero tienen que llegar a Ferrari y Mercedes y luego superarlos, algo que es hasta ahora es prácticamente imposible. A lo sumo puede estar peleando ahí en la parte media con Alfa Romeo, con Haas o con Renault. Yo no creo que McLaren pelee con Alfa Romeo, perdón, pero no creo que pelee con Alfa Romeo. Van a luchar entre el 12 y el 16 posición. Okay. Y a fin de carrera estarán luchando para sacar puntos. Un punto, una cosa así. Bien, y Norris, por lo menos lo poco que pudimos ver arriba del McLaren, bastante bien, ¿no, Steffi? Vos lo venís siguiendo de otras categorías también anteriormente. Sí. Sí, a lo sumo creo que fue rápido, con el, como es, cinemático C4. No, pero no dice mucho, creo que se adaptó rápido. También Carlos, pero hay que ver ya más transcurrida la temporada cómo se desempeñan ambos. Todavía no, en el aspecto pilotos no tengo algo definido. Te puedo hacer algún pequeño pronóstico, pero a lo sumo creo que le voy a errar al 100%. Sí, igual hablando de pilotos un poco, trascendieron cosas que no trascendían otros test, producto de que Liberty está abriendo un poco más el espectro en los test y está vendiendo los test como producto. Unos minutos para hablar de Netflix también, que la gente pide que hablemos de Netflix. Perfecto, vamos a hablar de eso. Pudimos ver onboards de los test, que no era muy común verlo en los años anteriores, y me tocó ver un onboard de Leclerc, y la verdad me gustó mucho lo que vi, digamos, ¿no? O sea, cómo aceleraba, cómo trataba el auto, cómo tomaba las curvas. El auto obviamente se lo está permitiendo, ¿no? Evidentemente. En palabras de Vettel, Vettel está bastante conforme con el desarrollo, por lo cual, bueno, es el mismo auto que está manejando Leclerc. Pero me gustó Leclerc, por lo menos hasta ahora me pareció, que sigue cumpliendo con la promesa que hizo, ¿no? No sé qué les pareció a ustedes. Sí, como te decía antes, no te puedo dar una opinión al respecto. Así que, así que está bien, tanto él como Vettel están trabajando bien. Es decir, el rendimiento puro de cada uno lo vamos a ver en clasificación y en carrera. Igualmente está claro, igualmente Ferrari ya anticipó que la prioridad la va a tener el Vettel en el equipo, así que puede demostrar lo que quiera, pero la prioridad la va a tener Vettel, ¿no? La va a tener, pero ¿qué pasa si Vettel se equivoca 2-3 veces como el año pasado y Leclerc está ahí para aprovechar la situación? Ojo. Porque es la primera vez que Ferrari usa un joven piloto. No vaya a ser que sea la primera vez que Ferrari cambie de opinión. Sí, bueno, rompió el esquema. Sí, pero el problema que pasa aquí, ¿sabes cuál es? Que estamos hablando como si Ferrari es primero y Mercedes, y esto que están diciendo ustedes sería como si Ferrari es primero y Mercedes está segundo y todos los demás. Entonces, digamos, tercero, porque sería Leclerc. Entonces, si se equivoca Vettel, entonces Leclerc puede ganar. Pero yo no sé si Ferrari está mejor que el año pasado respecto de Mercedes. También está la declaración de Bottas, claramente. Enrique. Entonces nos podemos encontrar que si Ferrari no está primero,
Leclerc tampoco va a estar primero, porque es un factor de auto. Entonces nos va a encontrar que volvemos a repetir la situación del año pasado con un nombre cambiado, con un hombre cambiado y con un nombre distinto, que en vez de que le llame Raikkonen, se va a llamar Leclerc. Pero si eso sería en el caso, como el año pasado estaba Hamilton, que si cometía un error tenía que estar el otro a la altura, pero el otro le cortaron tanto las alas que cuando tenía que estar a la altura, porque bueno, hay un tema ahora en declaraciones a un diario alemán. Bottas dijo que se dio cuenta que, bueno, está bueno jugar en equipo, pero bueno, tiene que pensar un poquito más en él este año, ¿no? Entonces, mirá, si tiene que pensar más en él, que le pida consejos, que no son, parece que no son muy amigos entre ellos, a su connacional Kimi Raikkonen. Él le va a explicar para qué está ahí, qué debe hacer y cómo debe hacer. Y si no, que se vaya a otro equipo y quiera hacer la punta cuando estaba con Williams, y se terminó. Porque si estás ahí y hay una lucha para ganar un campeonato y hay uno que le dio 4 campeonatos, entonces hay que callarse la boca y estar ayudando a ese hombre. Esto me da la impresión que son las mismas palabras que decía cada vez que presentaba una Ferrari nueva, este chico de Brasil, ¿cómo se llama? Massa. No, cuando estaba Barrichello. este es el auto que voy a ganar, qué sé yo, y después pobrecito estaba allá, que siempre tenía que estar corriendo de atrás y favoreciendo a Schumacher. sí, O sea, no, estas cosas son oficializadas y ahí está demostrando que no entendió el problema, y hay alguien, uno de los pilotos se lo explicó muy claro, que eso no lo puede decir, se tendría que haber dado cuenta cuál era su función ahí. Sí, no, a ver, eso es lo que quiso decir es que se va a ir. Por ahí quiso decir que se va. Dijo, es momento de pensar en mí, así que me voy. Posibilidades. Para estar ahí tenés esa función. Tal cual. O si no, viene otro que toma eso. Hay una cola de 10.000 tipos por detrás tuyo. Escuchame, ese auto. Escuchame, si ese auto está libre, vuelve Alonso a la Fórmula 1, olvídate. A Hamilton. Con decir esa frase no va a suceder que van a decir, no, Hamilton, ahora voy a dar la espalda a Bottas, porque no es así. O van a poner otro. Andy, que también se está terminando ese programa de hoy. ¿Te parece brevemente que repase los mejores titulares de lo que fue esta semana que pasó? Dale, rápidamente. Bueno, James Key se va, ex Toro Rosso, se une a McLaren a partir del Gran Premio de Australia. No creo que pueda sumar mucho o si ha sumado algo a este auto. Pero bueno, está ahí. A mí me suena algo como, a ver, hemos visto grandes nombres ir a equipos y fracasar rotundamente, por ejemplo, Paddy Lowe con Williams, que venía de Mercedes. Y que está en la cuerda floja, sí, tal cual. Sí, que está en la cuerda floja, ya medios ingleses lo dan fuera de Williams, porque bueno, claramente Williams, que hablamos poquito de Williams, pero tampoco se puede hablar mucho porque llegó tarde a los test, giró poco el primer día, bueno, Kubica no lo ayudó tampoco con las declaraciones, diciendo, bueno, si no tengo el auto no puedo hacer nada. O sea, si no tengo el auto no puedo probar, digamos. Hay que mirar a los pilotos de Williams este año, Kubica y George Russell, no por su rendimiento, sino por la cantidad de cosas que van a decir a partir de este momento. Sí, no están en las caras cuando los ve uno hablar, el lenguaje corporal. Dice una cosa, sonríe, y la otra dicen, tengo ganas de quemar el auto y el equipo, más o menos. Sí. No están conformes. Creo que tanto Kubica como George Russell creo que están diciendo, me estoy comiendo un chaleco de plomo del tamaño de mi casa. Exactamente. Después, bueno, Helmut Marko dijo que este año Verstappen será más paciente y maduro, y atrás se escuchaban las carcajadas, porque la verdad que pensar que Verstappen le va a hacer caso a alguien, pero bueno, como decíamos la semana pasada, lo vimos a Verstappen ayudando a Charlie Whiting en su probation, bueno, quizás con eso sea más paciente y más maduro, quién sabe, por ahí Helmut Marko tiene razón, tuvo razón muchas veces Helmut Marko. Así que vamos a escucharlo en esta también. A su manera. A su manera.
a su manera, pero tuvo razón con Vettel, tuvo razón con Verstappen. Vamos a ver, todavía Verstappen se lo tiene que terminar de demostrar. Un punto importante y del cual nuestros oyentes también están pidiendo que hablemos es del famoso documental Drive to Survive, que va a salir en estos próximos días en Netflix. Va a ser una serie de 10 capítulos, pero con una ausencia bastante importante. Ni Mercedes ni Ferrari se dieron datos, ¿no, Diego? Sí, tal cual, ni Mercedes ni Ferrari. Igual yo sería precavido en esto, ¿no? Porque la realidad es que el único que se expresó fue Netflix. Y más bien los productores de la... Sí, más vale Paul Martin, que es el productor de lo que hizo la serie esta, ¿no? Que mencionaste antes, con 10 capítulos. Inclusive tenemos también a una persona importante, que no me acuerdo el nombre, no me sale el nombre ahora, que trabaja en la FIA, trabaja en Liberty Media, que también es un coproductor de esta serie. ¿Cómo se llama, Steffi? Paxton. Que maneja que maneja la parte comercial, Steffi. John Bratches. Exactamente, también estuvo trabajando. El tema es que el que se expresó acá fue Netflix y ni Ferrari ni Mercedes quisieron decir, ambos no dieron ningún comunicado de prensa y no dijeron nada al respecto, ¿no? Pero el tema es que 8 de los 10 equipos de Fórmula 1 habían acordado proporcionar a Netflix un acceso directo, ¿sí? A lo que lleva la serie de escenas reveladores, escenas emotivas, para un programa lo cual ellos consideran que es ¿cómo explicarlo? Lo que hay detrás de escena, detrás de cámara y lo que hay en cámara, ¿no? Pero tanto es así que no se ven la lucha del campeonato directa de lo que fue Hamilton y Sebastián Vettel, y es por eso justamente que Mercedes y Ferrari no decidieron participar porque pedían otras cosas. Por eso te digo, a ver, es un poquito tirado de los pelos, ¿no? Porque acá que se expresa fue Paul Martin, y el que expresa el comunicado es Netflix, es él, y Mercedes y Ferrari no dijeron nada. Pero, a ver, no es consuelo de tonto, ¿no? Muchos dijeron, bueno, pero si no están Mercedes y Ferrari, ¿de qué sirve el documental? El documental está bueno porque hay... La verdad es que hay muchas cosas del documental, claro, de los 8 equipos, porque cada equipo tiene su problema. Igual el nombre no me parece feliz. El nombre no me parece feliz. Temita, Andy, hay cosas importantes que se van a ver, como por ejemplo, en un episodio sale hablando Christian Horner, que dice, ¿está él, por Richardo, tomando la decisión correcta en su carrera? Supongo que está huyendo de la pelea con Verstappen, y lo dice abiertamente. ¿Me entendés? O sea, en la lucha que pasó también en el pasado entre Verstappen, entre los abandonos que hubo de Richardo, ¿se acuerdan que esa frase polémica que dio en el correcto diciendo no corro más, denle el auto a Galí, yo me voy a mi casa? ¿Se acuerdan que dio para hablar mucho? Después de México. Y también está, se lo ve telefoneando a Zach Brown, ¿no? Hablando por teléfono, comunicándole a Alonso por teléfono que Eric Boulier había renunciado al equipo. O sea, hay cosas interesantes y cosas lindas para ver, ¿sí? Y yo creo que lo que te van a mostrar, aparte, a ver, ese que hizo la película Cena y otras cosas más, o sea, no es algo tirado de los pelos o es algo improvisado. Es algo muy lindo. Lástima que nos van a privar de lo que fue la lucha de campeonato entre Vettel y Hamilton. Ojalá este año se pueda hacer algo bien y que participen en la lucha de campeonato por los dos contendientes que veremos este año, ¿no? O si es Mercedes, Ferrari o quien sea. Pero bueno, eso fue lo que pasó con Netflix y empieza el 8 de marzo, como bien anunciaste vos, Andy, hace escasos segundos. Bien. Steffi, ¿tenías algo que decir de la serie? Sí. A ver, cada equipo, lo bueno del documental va a ser que cada equipo tiene su problema. Mencionaba recién Diego con Red Bull, después McLaren, Williams, etcétera. O sea, si vamos a hablar de restricción de datos, creo que por más que no estén luchando por el campeonato, hay algunos problemas que si uno fuera reacio a mostrarse, no lo haría. Tal cual. Entonces, que eso es muy valorado, tiene mucho valor, que con varios problemas que tiene cada uno de los equipos, de los 8, vamos a decir la verdad, que se hayan abierto, sabiendo que son reacios a mostrarse, es bastante, da mucho valor. El tema de Mercedes y Ferrari a mí no me sorprende porque siempre fueron reacios, y si se querían mostrar fue para hacer un spot publicitario y nada más.
Y O creo que esos aparece, documentales de archivo. y creo que en un capítulo aparece Masterchef también, y aparece Groyan ahí cocinando. Así que bueno, estaría bueno Bien. también que aparezca el niño Kevin con Alonso, ¿no? Esa lucha que tuvieron en pista y demás. A ver, si te pones a pensar, realmente el año pasado tuvimos muchos ingredientes. Uno se enfoca en los dos punteros, ¿sí? Pero detrás de los dos punteros, Team Radio, el tema Alonso McLaren, el tema las radios de Kimi Raikkonen, o sea, el tema de los toques entre Vettel y Kimi. Hay cantidad de cosas, Andy. Mirá, te digo la verdad, no es para hacer 10 capítulos, es para hacer una saga No, de nada, ¿no? Sobre un mismo año me refiero. O sea, no, está bueno, hay sustancia. Yo voy a esperar a ver, porque es muy emotivo la presentación. Igual, digo esto, el Drive to Survive me parece que es un título que no le va. Porque ¿qué es? Sobrevivir a la Fórmula 1 por la picadora de carne que es, ¿no? No, yo pienso que es si ellos pueden sobrevivir. Claro, exacto. Claro. Yo creo que va más por ahí. Claro. Drive to Survive. Da por eso. No es por si es peligroso o no. No de los equipos. Claro. Como noticia tenemos también, Andy, ya cerrando, Tatiana Calderón vuelve a Arden, ¿no, Steffi? Para su ascenso a la FIA Fórmula 2. Sí, va a ser la primera mujer que va a disputar un campeonato de antigua GP2, actualmente Fórmula 2. Va a estar en Arden, va a ser compañera de Antoine Hubert, que es el último campeón de la GP3 Series. Va a ser muy interesante porque las veces que Tatiana agarró un coche de mayor potencia estuvo mucho mejor que cuando estaba en GP3 o en Fórmula 3. Por ejemplo, para destacar, cuando estuvo en la extinta Fórmula V8 3.5, o sea, en la única fecha que fue en Bahrein, en la primera carrera sumó puntos y en la segunda terminó en el podio. Así que y cuando estuvo en los test de Fórmula 2 también estuvo ahí destacándose. Así que va a ser interesante lo que puede hacer la colombiana en un coche de mayor potencia, de mayor carga aerodinámica. Eso creo que le va a dar un impulso. Creo que lo va a hacer bastante bien. Se lo merece Tatiana y yo pongo bastantes fichas por ella, ¿no? La verdad que ya demostró más de una vez que está a la par de cualquier piloto hombre y lo puede conducir y la verdad que amigos que me han dicho que la vieron correr personalmente y que nada, es una persona extraordinaria de cómo corre y maneja el auto. Y para rematar y terminar, Andy, no se pierdan, y esto es un sano consejo, ¿no? Los artículos de Raymond Durán que está escribiendo en exclusiva para Motorlat, la verdad que genera unas polémicas terribles, pero por el contenido que le da a cada artículo y el contenido que le da a cada artículo, ¿no? Se está haciendo día a día eligiendo un equipo de Fórmula 1 y hablando sobre ese equipo de Fórmula 1. Y bueno, tocó el tema McLaren y unos dichos sobre el tema McLaren, que la verdad que polemizó mucho y dio mucho que pensar en las cosas que decía. Después están las opiniones, obviamente, que están a favor y en contra. Habló también de Alfa Romeo Sauber, habló de Toro Rosso, habló de Force India y los que se vienen, ¿no? Y a lo último vamos a tener a Mercedes y a Ferrari. Pero la verdad, no se pierdan porque los artículos de Raymond Durán son para leer e interpretarlos. Y la verdad que te abren un abanico terrible de un montón de preguntas que te haces en cómo prosigue todas estas cosas, ¿no? La verdad que muy buenos los artículos. Sí, el de Toro Rosso lo recomiendo, me lo tragué. Sí, el de McLaren también estaba bueno. Sí, la verdad que están todos buenos. Están todos buenos. Tiene un estilo muy, muy propio y la verdad que está muy bueno. Bueno, gente, se nos acabó el tiempo. En este 2019 vamos a ser estrictos con los tiempos porque si no podemos llegar a estar 2 horas y media hablando, que es lo que nos gusta, ¿no? Pero bueno, sí, obvio. Vamos a tratar de ser un poco más ordenados para que ustedes, señores oyentes, puedan hacer otra cosa además de escucharnos. Claro, nosotros cuando cortamos seguimos, ¿no? Pero... Claro, sí. Así que bueno, gente, ya el lunes que viene no vamos a tener la película completa, nos va a faltar una parte importantísima, pero quizás muestren algo más, quizás podamos
ver el martillo de Mercedes, que yo creo que va a caer el viernes que viene, este viernes, digamos. O que explote un motor Honda quizás en la semana. Claro. Sí, Mirá. bueno, una cosita que me faltó decir es que, bueno, el hacer un tiempo bajo con un compuesto duro como el C2 dice mucho. Y en el caso, por ejemplo, Leclerc había hecho 1.18.4 con el C2 y Bottas había hecho 1.18.3. O sea, ya, empezaron a mostrar algo con ese compuesto. Eso quiere decir algo. Vamos a ver. Por eso yo creo que todos se esconden en esta etapa y todos creo que creemos que Mercedes es el que más se está escondiendo y el que más confiado debe estar. Pero bueno, como dice Enrique, la verdad la sabremos en la Q3 de Australia. Bueno, antes de despedirnos voy a saludar a los chicos del chat, a Eddie Guerrero, Franco Arberoglio, Javier González, Rubén Borja, F1 Profesor, Orestes Perna, Javier Larramendi, Ricardo Bamonte, Eudi González, Cristian75 y Jaime Núñez. Les mandamos un saludo grande, muchachos. Gracias por estar ahí siempre. A la gente que me nos mencionó en Ivos también, bueno, me ocupé de uno por uno agradecerle. Gracias a los oyentes, ¿no? Y la gratificación es nuestra que nos escuchen en esta nueva temporada, esta sexta temporada. Así que bueno, muchísimas gracias también a ellos y a toda la gente que no escribe también, obviamente, que siempre nos escriben por las redes sociales y en los que no también. Así que le mandamos un gran abrazo. Bueno, gente, el lunes que viene dilucidaremos algunos interrogantes más. Esperemos que eso nos deje preparados ya para lo que va a ser el inicio de acá a unos 15, 20 días de la Fórmula 1. Así que gente, les mando un abrazo y nos vemos el lunes que viene. Abrazo y gracias. Abrazo. Saludos.